Dios demuestra su gran fidelidad cuando no tenemos a dónde más ir. Entonces lo buscamos, dependemos de Él, porque nuestro Dios es fiel. O sea, Él es confiable, es leal, siempre está allí en cada circunstancia de la vida cuando sea que lo necesitemos. Hoy, en el programa En Contacto, crecimiento en la adversidad. Cuando nace un niño, es normal esperar que ese niño crezca. Anhelamos que camine y ver otros logros a los 2 o a los 5, quizás a los 13, 19, 21, 25 y así sigue, porque eso es lo normal que suceda. Y si un niño no crece, sabemos que hay un problema grave. Lo mismo es cierto en la vida cristiana. Al aceptar a Cristo como su Salvador, la Biblia dice que ha nacido de nuevo, y por ser un nuevo nacimiento, debemos crecer en nuestra relación con Cristo. Debemos crecer en nuestro entendimiento de quién es Él y cómo obra en nuestra vida, y crecer en nuestro entendimiento de las dificultades que pasamos, cómo debemos reaccionar. Y al leer en la Escritura, por ejemplo, el apóstol Pablo nos recuerda en Efesios 4, versículo 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y luego Pedro dice algo similar en 2 Pedro, en el último versículo de la epístola, dice, antes bien creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y en toda la Biblia vemos que hay muchos versículos que hablan del crecimiento. Al ser salvo, no nos quedamos estancados. Entonces, hemos hablado de la idea de este tema, de la adversidad, y hoy quisiera hablar de nuestro crecimiento en la adversidad. Tendremos adversidades en la vida. Tendremos esos momentos difíciles en la vida que pudiéramos considerar un revés, o bien pueden ser tiempos que nos hagan crecer en semejanza a Cristo y en su voluntad para nuestra vida. Lo que deseo que veamos es esto: ¿cómo crecemos en esos momentos? Puede detenerse en medio de todo y culpar a Dios o a alguien más. ¿Y qué hace? Escucha esta frase: no sufra en vano. O sea, si voy a sufrir, que no sea un desperdicio. No me gusta sufrir ni el dolor, pero si es inevitable, no quiero que sea en vano. Quiero crecer de alguna manera. Para poder crecer espiritualmente en la adversidad, dependerá de dos cosas si la verdad deseo crecer. Y la primera es esta: entender el propósito de Dios para eso. O sea, como seguidor de Cristo, ahora alguien que no ha aceptado a Cristo como su Salvador, si causa alguna adversidad en su propia vida, sin duda su sufrimiento, como dice la Biblia, es porque la paga del pecado es muerte. Y la Biblia dice que cosechamos lo que sembramos, así que estamos hablando de creyentes que están pasando alguna adversidad en su vida. Así que hay que entender el propósito de Dios. Y quisiera asegurarme de que tome notas porque en algún momento se verá en una de estas situaciones, y una de las razones principales por la que Dios permite adversidad en nuestra vida es para captar nuestra atención. Vivimos a nuestro modo sin tomar en cuenta a Dios, y a veces hacemos caso omiso cuando Dios trata de decirnos en oración o mediante otra persona lo que Él quiere que hagamos o lo que pensemos, o lo ignoramos. Pero llega la adversidad y de repente Dios tiene nuestra atención exclusiva. Señor, ¿qué estás haciendo en mi vida? Una segunda razón que sin duda es cierta, según vemos en la vida del apóstol Pablo, y es vencer el orgullo en nuestra vida. Le va muy bien y todo le sale bien, no tiene tiempo para nadie. De hecho, piensa de otros, ¿por qué no se valen por sí solos? ¿Y por qué les va tan mal? Y el apóstol Pablo dijo que la razón por la cual tenía ese aguijón es porque Dios lo ayudaba para que no se volviera orgulloso. Dios le había dado entendimiento, grandes privilegios en este capítulo 12 de 2 de Corintios, desde el versículo 17
Aquí dice que en una de las razones principales fue evitar que se volviera orgulloso y arrogante. Y piénselo, en las epístolas de Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y todas las demás, la gran sabiduría por la cual nos guiamos. Dijo que Dios le mandó un aguijón en la carne para usarlo, para que no se volviera orgulloso y arrogante y Dios no pudiera usarlo. Y otra razón por la cual pasamos por la adversidad es para recordarnos de nuestra debilidad. Si creemos que somos fuertes y que podemos solos, y vamos por la vida sin nunca pedirle a Dios fortaleza, sabiduría y dirección para la vida, lo que sucede es que nos creemos competentes. Pero Dios sabe cómo debilitarnos y nos recuerda nuestra debilidad. Mire, no es para dejarnos débiles, sino para recordarnos quién es la fuente de nuestra fortaleza. Nuestra fuerza viene de Dios Todopoderoso, y a veces nos tienen que recordar eso, y Dios sabe justo qué mandará a nuestra vida para recordárnoslo. Y otra razón por la que Dios manda a nuestra vida, o la permite la adversidad, es para que odiemos el pecado. Ahora, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. En toda la Biblia vemos que el pecado tiene penas. Y hay sufrimiento, pesar, adversidad como fruto del pecado. Y es natural que Dios permita la adversidad del pecado en la vida de alguien que escoge pecar contra Él. Y Dios permite el sufrimiento. Sabemos el principio, a menudo lo citamos. Cosechamos lo que sembramos más y después de sembrarlo. Como resultado sentiremos el impacto del pecado en nuestra vida. Y Dios permite que la adversidad aumente nuestro odio al pecado. El pecado no encaja con un hijo de Dios. Y punto. Sin importar la cantidad, ni la calidad, ni la naturaleza del pecado. Nada de eso. Somos hijos de Dios, renacidos por la gracia de Dios para vivir una vida santa, íntegra y agradable a Dios. No quiere decir que sea perfecto, sino que nuestra actitud y acciones son agradables a Dios. No es que nunca pequemos, pero pecar es una excepción a nuestro estilo de vida. Y también Dios permite la adversidad para demostrar su fidelidad. A veces pasamos por adversidad, las cosas se tornan muy difíciles. Alguien que vive solo, por ejemplo, o tiene un problema económico, en todo eso, ¿qué sucede? Dios demuestra su gran fidelidad cuando no tenemos a dónde más ir. Entonces lo buscamos, dependemos de Él, porque nuestro Dios es fiel. O sea, Él es confiable, es leal, siempre está allí en cada circunstancia de la vida, cuando sea que lo necesitemos. Entonces entendemos su fidelidad en nuestra mayor necesidad. Y creo que esta es otra de las razones por las que Dios lo permite, y quizás no consideremos que sea importante, pero es muy importante para Dios. ¿Cómo consolamos mejor a otros? Cuando hemos pasado por lo mismo, o hemos sufrido con la misma intensidad que sufren ellos, o hemos sentido el mismo dolor, o algún otro asunto en la vida que nos ha herido grandemente, gran pérdida en nuestra vida, porque para poder consolar a alguien es sentir con ellos, poder sentir emocionalmente en cierto grado lo que ellos sienten. Quienes han pasado por el mismo dolor que usted, quizás son quienes mejor la entienden y se identifican con usted. O sea, si son consagrados a Dios y no son egoístas y pueden decirle sinceramente, quizás no sepa todo lo que sientes, pero he pasado por eso. O Dios hizo esto en mi vida. Pero poder consolar a otras personas es parte de la vida cristiana. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, una de las reacciones que tendremos será querer consolar a alguien en su dolor. Una joven vino esta mañana, tuvo un accidente y se fracturó el pie. Venía en muletas, no podía moverse y tan pronto la vi, me identifiqué con ella, porque pasé por una situación en la que no podía mover parte de mi cuerpo.
Dicho de otro modo, en todo momento deberíamos entregarnos a otros en nuestra vida. Si hemos sido consolados por Dios, somos como fuente de consuelo para otros. Otra de las razones por la cual Dios manda adversidad a nuestra vida es para prepararnos para servirle. Es decir, una de las razones principales para mandar adversidad a nuestra vida, y no toda adversidad tiene la misma intensidad, no es de la misma clase, pero hay tiempos difíciles, sufrimientos que pasamos en la vida. Una de las razones principales es equiparnos para ayudar a otros. O sea, para servir al Señor de algún modo, cualquiera que sea. Y creo que cualquiera que vaya a ser pastor experimentará sufrimiento. Dicho de otro modo, no podemos consolar a otros, apoyarles, levantarles y animarles, a no ser que sintamos algo similar por dentro. Y descubrir a quienes les ha sido muy fácil, les ha ido muy bien en la vida, llegan a alguien que está sufriendo y no pueden ayudar mucho. Pueden hablar, pero no sentir. En el fondo no lo sienten, es decir, si usted no ha pasado adversidad, no puede sentir emocionalmente lo que siente alguien más. Dios nos prepara para servirle de varias formas. Y a la vez, ¿qué hace? Expresa su amor. Alguien dirá un momento, ¿pretende decirme que con la adversidad Dios expresa su amor? Así es. Escuche, Dios nos ama lo suficiente para que suframos lo suficiente para rendir nuestra vida a Él, porque sabe que vamos por muy mal rumbo al desastre. No nos damos cuenta de lo peligroso que somos para nosotros mismos hasta que Dios nos detiene y nos ayuda a entender que no es un revés, es un momento en el cual Dios expresa su amor hacia nosotros, al evitar que sigamos por donde Él sabe que no quiere que vayamos. Y también, otra razón es para cambiar nuestro sentido de dirección. Es decir, Dios sabe exactamente qué será necesario para cumplir su voluntad en nuestra vida. Ahora, dijimos entender el propósito de Dios para la adversidad y segundo, ¿cuál es la reacción adecuada? Ver que proviene de Dios. Es decir, cualquier cosa que venga, mire, al aceptar a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo vino a reinar en su vida. Así que Dios le guía y le dice, sobre ti fijaré mis ojos, te enseñaré el camino en que debes andar, y lo hace. Y al leer la palabra de Dios y pienso en lo que ocurre, ¿cómo verlo como que viene de Dios? Porque Dios tiene en mente algo que sé que es lo mejor, y uno de mis versículos favoritos que citamos es este, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Usted entregó su vida a Cristo. Dice que Dios hará que algo bueno pase. Y si lee la palabra de Dios, y por eso le digo que lea una porción todos los días, porque a veces es exacta, está hecha justo a la medida, porque Dios sabe qué pasará ese día. Y nuestra reacción debe ser algo así, Señor, ¿cuál es tu meta con esto en mi vida? Sé que no dejas que esto pase, porque sí, ¿cuál es tu meta? Hace mucho tiempo aprendí que si voy a sufrir y voy a experimentar dolor y si voy a sufrir por algo, le sacaré el mayor provecho. Exprimiré toda la verdad que pueda, que aprenda algo que valga la pena el sufrimiento. No olvide eso. Señor, ayúdame a aprender algo que valga la pena del dolor que estoy pasando ahora. Y luego rinda su voluntad a Dios. Esa siempre es la reacción adecuada. Señor, no lo entiendo por completo, pero me entrego a ti. Lo que tengas en mente, Señor, sé que es para mi bien, por ser uno de tus hijos. Así que confío en ti, lo dejo en tus manos. Creo que sabes que es lo mejor para mi vida y que tienes el mejor plan para mí, sea que lo entienda o no lo entienda. Así que voy a entregarme a Dios. Y luego
descansar por fe en su fidelidad. Señor, no lo entiendo todo. Quisiera, pero no lo entiendo. Pero descansaré en tu fidelidad. Y su fidelidad significa que Dios es leal en cada situación. Hará justo lo que prometió hacer. Por ejemplo, usted dirá, no sé qué hacer, a dónde ir en esta área. Y Dios le dice, sobre ti fijaré mis ojos. Te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Cree que Dios hará eso? ¿Cree usted que Dios es fiel? Entonces, al pasar por adversidad, puedo descansar en su fidelidad, que Dios hará lo que ha prometido. Que en esta situación o circunstancia, aunque no me gusta y sufro y es doloroso, aunque me malinterpreten o el caso que sea, confiaré en ti, Señor. Descansaré en tu fidelidad, que me ayudarás de un modo que sea agradable y honorable a ti, Señor. En segundo lugar, diría esto: algunas verdades bíblicas reafirman la idea de que la meta de Dios para nuestra adversidad es nuestro crecimiento espiritual. Piensen en esto. Algunas verdades bíblicas afirman la idea de que el propósito de Dios en nuestra adversidad es nuestro crecimiento. Y piénselo, esta es la forma más eficaz de Dios de aumentar nuestra fe y compromiso a Él. Porque es cuando pasamos por pruebas que nos vemos forzados a confiar o no en Dios. Y estoy pasando por alguna prueba y confío en Dios y quizás Satanás diga, ¿quién te crees que eres? Dios no contestará eso. ¿Sabes qué? Más vale que lo encares. Lo que está pasando te acabará contigo. No. Dios le será fiel sin importar lo que pase. Es una de esas herramientas que usa Dios para fortalecer nuestra fe y compromiso a Él. ¿Y qué sucede? Usted pasa por un tiempo difícil y Dios contesta sus oraciones, le libera y usted alaba a Dios. ¿Y qué ocurre? Escuche con cuidado. Cuando Dios le ha acompañado en alguna adversidad y le saca de eso, es como que Dios fortalece la base de su vida en su fe en Él. Porque puede ver atrás y decir, me sacaste de eso, gracias Señor. Y me ayudaste en esto, y en esto, y me ayudaste en esto. Y por eso es que conocemos personas muy firmes en su fe, aunque han pasado por todo. ¿Por qué? Han reaccionado del modo debido y reconocen que cada experiencia que pasaron era para fortalecer el fundamento de su fe inquebrantable, que estará allí y durará hasta los últimos días de su vida. Así es Dios. Piense también en esto. El aspecto en que experimentamos más adversidad es aquel en el cual Dios está obrando para lograr nuestra madurez espiritual. El aspecto de nuestra vida en que experimentamos más adversidad. Si yo preguntara cuántos están pasando hoy por algún tipo de adversidad, o conocen a alguien, o quizás todos levantarían la mano. Bien, hágase esta pregunta. ¿Cuál es la meta de Dios en eso? ¿Cuál es su propósito en eso? Dios no solo está en el proceso de ayudarnos a entender, sino que está madurándonos por dentro. No es algo que leímos o escuchamos. Hay consagración espiritual. Hay madurez espiritual. Hay fortalecimiento espiritual que ocurre en nuestra vida y nadie más lo ve. No necesariamente es algo que se sienta hasta, ¿sabe cuándo lo siente? La próxima vez que frente a un revés y sea tentado, probado y se dé cuenta, gracias Señor, no me siento igual que antes. De algún modo puedo ver cómo estás en esto. Maduramos por dentro invisiblemente, pero no invisible para Dios. Y Dios nunca nos dará una carga que sabe que no podremos manejar si confiamos en Él. Hay un límite para cualquier carga que enfrentemos en la vida. Así es nuestro Dios. Dios le pone un límite. Él sabe lo que podemos manejar. Y mire, Él sabe cuándo en nuestra vida podemos manejar esta adversidad y cuándo no podemos. Y Dios no pondrá más de lo que podemos manejar si confiamos en Él.
Y la voluntad de Dios es que crezcamos continuamente en nuestra vida cristiana. Y eso será determinado por dos cosas. Por dos cosas. O bien veo todo este sufrimiento y dolor como una oportunidad entre Dios y yo para crecer en mi vida cristiana, o la veo como un obstáculo. Mire, la presencia de Jesús en usted mediante el Espíritu Santo es para enseñarle y darle entendimiento y facultarle, ayudarle, fortalecerle en su relación con Dios, para que crezca, sea más fuerte, tenga mayor entendimiento. Y escuche, para crecer en nuestra relación con Dios Todopoderoso es una oportunidad, no un obstáculo. Solo se vuelve un obstáculo cuando lo veo como un obstáculo en lugar de verlo como una oportunidad. Y sufro las consecuencias de la falta de fe. Y debo encararla. Entonces, ¿cómo enfrenta usted la adversidad en su vida? Solo piénselo por un momento. Creyendo que Dios está en medio de eso y que Dios le acompañará y caminará con usted cada día que sea necesario hasta que Él le saque adelante. Ahora, si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, amable amigo, no sé cómo piensa que vivirá en este mundo y esta vida sin Cristo. Siendo feliz, con gozo y paz en su vida, no será así. Quizás trate de encubrir su adversidad y la gente lo hace con alcohol, drogas, sexo, dinero, etc. Nada de eso puede satisfacer el corazón humano. El Hijo unigénito de Dios Jesús vino al mundo con el propósito principal de dar su vida para que pudiésemos ser salvos y un día ir al cielo. Fue en la cruz que Él pagó la pena de todos nuestros pecados y los del mundo entero. Fue crucificado y al derramar su sangre, derramó su vida. Ese fue el requisito de Dios, que su Hijo, libre de pecado, perfecto, nacido de una virgen, enviado al mundo con el propósito de morir por nuestros pecados, fue a la cruz. Murió en la cruz para pagar toda su deuda de pecado. Por eso, al aceptarlo como su Salvador personal, sus pecados son expiados por la eternidad. Ahora, si eliminamos la cruz y usted muere y enfrenta a Dios, serían usted y sus pecados frente al Dios Santo. Y mire, no hay nada que alegar. No tiene excusa. No hay suficientes buenas obras que digan que lo merece, porque en verdad nadie lo merece. Pero es Cristo y su muerte en la cruz que pagó toda su deuda de pecado. Y si muere sin Él, será un error eterno. Y deseo alentarle en cualquier adversidad que enfrente, que reconozca que Dios no está en su contra, sino que Dios está presionándole para que se vuelva a Él y tenga el don de vida eterna. Padre, cuán agradecido estamos que tu don de vida eterna es tan grande que abarca a todos en el mundo entero. Y tu amor es tan grande que abarca a todos en el mundo entero. Nos humillamos ante ti y reconocemos que no lo merecemos, sino porque nos amas. Tenemos el don de tu perdón y limpieza.
Así que te pido por quienes pasan por alguna adversidad en su vida, que su reacción después de escuchar esto sea volverse a ti y pedirte sabiduría para ayudarles a entender lo que están sufriendo en la vida. Señor, este mundo está lleno, saturado, repleto, atascado y cargado de adversidad. Enséñanos a los creyentes seguidores tuyos a ser de bendición, Señor, a quienes nos rodean, en el nombre de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor visite encontacto.org. En Contacto, estimulamos a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyamos la labor de la iglesia local. Este programa es patrocinado por Ministerios en Contacto. La difusión de estos programas se hace posible por la gracia de Dios y por las oraciones y donativos de personas como usted.